Mateo capítulo 11. Hoy en esta tarde queremos revisar un tema, hermano. Queremos hablar acerca de la importancia de una vida espiritual, de una vida social sana. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de tener una vida social sana, ordenada, de acuerdo a la Escritura. Y mientras usted busca Mateo 11, hermano, yo le quiero mencionar que posiblemente el manejo de nuestra vida social es uno de los paradigmas más complejos que a veces tenemos como cristianos. Posiblemente es una de las áreas que más trabajo nos cuesta manejar como cristiano, nuestra vida social. Me atrevería a decir, hermano, que en muchas ocasiones nuestra vida social está cargada de muchos prejuicios y probablemente, hermano, en nuestro deseo, en nuestro anhelo de mantenernos apartados para el Señor, nos hemos posiblemente inconscientemente apartado o encerrado en nuestra burbuja de cristal y con ello nos hemos apartado del trato de muchas personas, de mucha gente que nos rodea. En muchas ocasiones nos hemos escudado detrás de posturas religiosas para autoaislarnos de nuestros seres queridos, de familiares y de amigos. Incluso, hermano, nos hemos apartado de hermanos en la fe. El problema es que en ocasiones nuestra postura es tan extrema, tan rígida, que nos volvemos groseros y a veces ofensivos, y sin darnos cuenta posiblemente estemos lastimando a seres queridos, conocidos y hermanos en la fe. Por ello, hermano, hoy en esta tarde particularmente queremos revisar cómo es que fue la vida social de nuestro Señor, cómo es que el Señor vivió su vida social y de esta manera, hermano, poder rescatar la enseñanza bíblica que pueda traer bendición a nuestras vidas. El tema yo lo he titulado Jesús, amigo de pecadores. Solo que al preparar mis notas, hermano, me di cuenta de algo. La línea fronteriza entre no tener comunión con las tinieblas y la división con el poder ser luz a otros es muy delgadita. Y probablemente habrá algunos que detrás de esta enseñanza se quieran justificar para empezar a tener una vida social cargada de pecado. Pero yo oro, hermano, que sea la voz del Espíritu Santo la que nos permita rescatar la verdad de la enseñanza bíblica y de esta manera enriquecernos, llevar una vida cristiana mucho más sana y saludable y poder cumplir con el mandamiento del Señor de ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo capítulo 11, si usted quiere ver conmigo, hermano, en el versículo 19, y con este texto estaremos revisando la Escritura y siempre orando que el Señor nos hable. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Padre amado, le queremos dar gracias hoy en esta tarde, tarde hermosa, tarde de Shabbat, una tarde en la cual usted nos permite venir y estar aquí delante de usted en su presencia, donde hemos tenido la oportunidad de elevar no solamente nuestros cantos, sino nuestras oraciones, nuestro corazón delante de usted. Le bendecimos, Padre, por este lugar, por este techo bajo el cual nos congregamos, y cuánto más, Padre, le agradecemos que usted nos da la enorme oportunidad de abrir su bendita palabra y a través de estos textos poder escuchar su voz. Hable a nuestras vidas hoy en este día, Señor. Rogamos que sea la voz suya, sea la voz de su Espíritu Santo a través de los textos que hablan nuestras vidas y de ahí, Padre, ser enseñados y enriquecidos todos con la abundante riqueza que contiene su palabra. Oramos siempre en el nombre, sobre todo en el Shem Gadol de nuestro Adón Yahshua, a quien siempre daremos honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, el texto que acabamos de abrir es un texto muy interesante en el Evangelio de Mateo. El Señor precisamente lo encontramos aquí en un momento en el cual
vienen los que regularmente acusaban al Señor. Y el Señor nos dice ahí un versículo antes, previo al que leímos. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y decían, demonio tiene. Pero vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Primeramente, hermano, para partir, aunque el título de la enseñanza es Jesús, amigo de pecadores, yo siempre he dicho, hermano, que el título de la enseñanza debe de reflejar o encerrar la tesis principal de la enseñanza. En esta ocasión no necesariamente es así. Yo tenía que ponerle un título y aunque en un momentito más le voy a decir cuál es el que yo iba a tomar, siento que el tema, así como lo he titulado, nos permite abordar de una mejor manera la enseñanza, aunque no refleja la tesis principal. De modo que lo primero que tengo que decir, hermano, es que el término Jesús, amigo de pecadores, no necesariamente refleja la realidad de la Escritura. Lo repito, el decir Jesús, amigo de pecadores, no necesariamente refleja una verdad bíblica. Y se lo quiero poner de esta manera. Lo que en el texto que acabamos de leer contiene no es una verdad que el Señor diga, sino lo que los detractores de la fe acusaban al Señor. ¿Quiénes son los que decían que el Señor era? ¿De qué lo acusaban, hermano? De ser comilón, de ser bebedor de vino y de ser amigo de publicanos y pecadores. Entonces, el término amigo de pecadores no necesariamente refleja lo que era la realidad, sino más bien refleja la crítica de la gente de aquella época, los que querían distorsionar el ministerio del Señor, los que querían desacreditarlo, pues lo acusaban de ser comedor, bueno, comilón, dice ahí. Y esto, hermano, aunque no es el tema, no es otra cosa más que decir, ¿verdad? Que el Señor era muy glotón, ¿verdad? Que él le gustaba la fiesta y la pachanga, ¿no? Para salir y andar comiendo en cualquier evento. Obviamente lo acusaban de ser bebedor de vino y entre ellos pues ser amigo de pecadores. Bueno, esto no necesariamente es así. Yo le quiero dar un texto en la Escritura, si usted va al Evangelio de Juan, y le voy a mostrar una porción, hermano, de quién sí califica para ser amigo del Señor. No es el tema, ya lo dije, la tesis principal de esta enseñanza no está encerrada en el título, pero sí le voy a mostrar, hermano, quién de acuerdo a la Escritura sí califica para ser amigo del Señor. Si usted va conmigo al capítulo 15 del Evangelio de Juan y vamos a mirar un texto, hermano, cortito, muy chiquito, pero muy contundente respecto a quiénes pueden ser amigos del Señor. Y vea usted el verso 14, lo leemos juntos, hermano, y nos dice así la Escritura. El Señor, hablando con sus discípulos, dice, vosotros sois mis amigos, por favor subraye, sí hacéis lo que yo os mando. ¿Quiénes califican para ser amigos del Señor? Aquellos que hagamos lo que el Señor nos manda. De modo que el término, hermano, amigo de pecadores, no necesariamente está reflejando ello, sino que lo que está más bien es reflejando la crítica que le hacían. Y para ser considerado un amigo del Señor, dice a sus discípulos, gente que viene caminando en el Evangelio, hermano, gente que ya trae un andar en el Señor. Aquí, este mensaje el Señor lo da previo, hermano, a ser entregado en aquella noche. Desde el capítulo 13 de Juan en adelante, es todo lo que sucedió precisamente durante la cena de la Pascua. Es decir, el Señor se lo está diciendo a sus discípulos y les dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, dejando claro que el hecho que el Señor se siente a comer con publicanos y pecadores no lo convierte su amigo, sino para ser su amigo dice, si hacéis lo que yo os mando, vamos a proseguir con nuestra enseñanza. Porque era importante, hermano, que yo clarificara, porque es muy bonito decir, sí, el Señor es amigo de pecadores. Bueno, el Señor ama, ¿verdad?, al pecador, pero no necesariamente lo convierte
en el amigo del pecador. Bueno, el punto que queremos revisar, hermano, es cómo manejó el Señor la vida social. Y yo me sorprendí, hermano, al encontrar en la Escritura, pero bastantes textos que nos dejan ver que al Señor, hermano, lo consideraban para muchas comidas. Por eso los críticos decían que era comilón, porque habían muchas actividades en las cuales al Señor lo invitaban. Y le quiero pedir a mi hija, si me quieres ayudar, hija, ahí adelante en la pantalla. Yo me permití, hermano, transcribir algunas porciones que nos van a dejar ver la cantidad de invitaciones que tuvo el Señor durante su ministerio y cómo es que trató con cada una de ellas. Y de aquí queremos rescatar la enseñanza cómo nosotros como cristianos debemos de manejar nuestra vida social. Primera cita, hermano, Juan 2:1. Usted debe de estar viendo ahí en su pantalla. No había bien empezado el Señor su ministerio y ya lo habían invitado a unas bodas. ¿Recuerda usted, verdad? Las bodas de Canaán. Ahí están en la Escritura. Al principio, hermano, del ministerio, ya al Señor lo habían invitado a que asistiera a una boda y nos dice la Escritura que Él fue con sus discípulos. Pregunta, ¿lo han llegado a invitar a una boda? Ahorita vemos todo ello, hermano. Porque vuelvo a repetir lo que dije al principio. La vida social del cristiano es una de las áreas más difíciles de tratar, porque estamos cargados de prejuicios y en esos prejuicios lastimamos muchas veces a la gente. Y yo quiero pedir que sea la voz del Señor que nos hable y nos enseñe por la Escritura cómo debemos manejarnos nosotros en ello. Ahí tiene usted, invitaron al Señor a unas bodas y el Señor asistió con sus discípulos. Siguiente cita, hermano, está Marcos capítulo 14, verso 3. Yo le quiero pedir, hermano, que usted vaya con su Biblia y aquí sí le quiero dar el tiempo para que busquemos la referencia, porque esta es una invitación. Dice la Escritura, Simón el leproso. Marcos 14, y vea conmigo el versículo 3. Solo vamos a ver el principio, hermano, lo que es la primera parte, porque no nos daría tiempo de revisar cada caso. Nos dice la Escritura, Evangelio de Marcos 14:3, pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Yo me pregunto, hermano, ¿qué pasó en la vida de aquel hombre? Un hombre que había tenido lepra, por supuesto sanado por el Señor, y en algún momento debió de haberlo invitado para que el Señor fuera y asistiera ahí a casa de este hombre. Y sentado a la mesa, bueno, nos dice la Escritura que una mujer vino con un frasco de alabastro, lo partió, lo ungió al Señor ahí, indistintamente, hermano, de lo que fue el recuento de aquella comida, de aquella situación. La Escritura nos deja registrado que al Señor precisamente ahí lo había invitado Simón el leproso. En mis notas, hermano, yo apunté aquí, ¿qué le habrán invitado al Señor de comer? Si usted invitara al Señor, ¿qué le hubiera preparado? Piénselo un momentito, hermano. Piense un segundo. Todo esto es muy interesante, hermano, ver que el Señor aceptaba venir precisamente y sentarse a la mesa con otros. Siguiente texto, hermano. Esto va escalando poco a poquito, hermano. Lucas 7:36. Y vea usted con la Escritura, hermano, vaya. En Lucas, hermano, fíjese que encontré muchas referencias. Lucas es posiblemente el que más rescató las actividades sociales que tenía el Señor. Lucas 7:36, y este es el hogar de Simón el fariseo. Hay dos Simones que invitaron al Señor a comer. Uno era leproso y el otro era el fariseo. Y lo leo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. ¿Qué le parece, hermano, aquí? Este ya no es un cualquiera, este es un fariseo, es un hombre religioso. Yo me pregunto, hermano, si a mí me invita a comer un religioso, ¿me voy a comer con él? Aclaro, tenemos muchos prejuicios. Y vuelvo a mencionar, como cristianos tenemos, hermano, lamentablemente, a veces una actitud muy religiosa. ¿Cómo se ve que el Señor entró a la casa de un hombre fariseo, un religioso?
religioso de la época. Digo, si va a comer con el leproso, la pasamos un poco más, ¿verdad? Pero si a mí me invitara un hombre religioso, no sé. Acuérdese que en el pensamiento hay muchos que piensan diferente. ¿Me sentaría a la mesa con él? O a lo mejor me excuso porque digo, él no piensa como yo. Porque él va a la otra iglesia. Y si yo me voy a sentar a la mesa con él, posiblemente me tilden de que yo ya me hice como los de ellos, etc. Bueno, aquí el Señor fue y llegó a la mesa, y aunque este hombre era un fariseo, el Señor se sentó a la mesa con ellos. Esto me deja ver que hay algo, hermano, que nosotros no hemos todavía aprendido a manejar muy bien. Siguiente cita, hermano. Por cierto, subraye, este hombre le rogó al Señor, le rogó que comiese con él. No fue tan fácil, pero finalmente el Señor estuvo ahí. No lo pasemos por alto. Siguiente texto, hermano. Este es hermoso. No lo vamos a poder ver todo, pero sí, como estamos en Lucas, vaya al capítulo 10. Y aquí, hermano, le quiero decir que la mayoría de los estudiosos, los teólogos, mencionan que probablemente el hogar que más visitaba el Señor para comer era la casa de Marta y María, con Lázaro. ¿Lo recuerda usted, al que el Señor resucitó? Muchos dicen, hermano, que Lázaro sostenía en buena manera el ministerio del Señor. Lázaro apoyaba grandemente el ministerio del Señor, y en su casa era común encontrar que el Señor compartiera, pasar el tiempo ahí. Bueno, Lucas 10:38, aconteciendo que yendo de camino el Señor entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Bueno, hermano, me conmueve mucho esto, tener al Señor en la casa, recibir al Señor en la casa. No sé, hermano, déjeme decirle lo que yo apunté en mis notas. Cuando decimos que Dios se acercó al hombre, se acercó mucho, hermano. Se metió a la casa y se sentó en la mesa y comió la comida que el hombre preparaba, el Hijo de Dios, dejando su gloria, y entraba, hermano. ¿Qué le habrá preparado ahí Marta? Acuérdense que Marta era la que estaba afanada y María es la que se sentó a los pies. ¿Qué le prepararon, hermano? ¿Qué habrá comido el Señor de ellos? Esto es sorprendente, hermano. Es el Hijo de Dios dejando su gloria para venir y entrar en una casa polvosa de ahí de Betania, y sentarse en una mesa, hermano, con toda sencillez y humildad, y probar el alimento que le hayan dado. Y usted conoce el desenlace. Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María la ha escogido, la cual no le será quitada. Estar a sus pies, hermano, escuchando la palabra, ahí recibiendo lo que el Señor les estaba dando. Bueno, esto, hermano, es un caso más de una invitación al Señor. La siguiente, hermano, me quedan dos para revisar. Lucas 14:1, si la tienes, hija, en la pantalla. Aquí me llamó la atención, hermano, cuántas veces pasa uno por la Escritura y pasamos por alto detalles tan sencillos. Lucas 14:1, aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de ¿quién, hermano? Un gobernante, que además era fariseo. Bueno, así como el Señor comió, yo no sé, hermano, si Simón el leproso era rico, pero no creo que a lo mejor se comparan las posibilidades de Simón el leproso con la de un gobernante. El gobernante asumimos que tiene mejores posibilidades económicas. Bueno, el Señor comió tanto la comida sencilla, asumimos, ¿verdad?, de un Simón el leproso, como la comida mucho más distinguida en la casa de el gobernante fariseo, de quien no nos da el nombre en la Escritura, pero significa que debió de haber sido una comida mucho más preparada. En los dos casos el Señor asistió. Y una última, hermano, Lucas 24, hacia el final, hermano, de su ministerio del Señor aquí en la tierra, después de haber resucitado, se le aparece a dos discípulos que van camino a Emaús,
Y llegando a cierta aldea hicieron como que, bueno, el Señor hizo como que iba de frente, pero nos dice ahí en el versículo 29, estoy en Lucas 24, 29, mas ellos le obligaron a que se quedase, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Y por favor, hermano, algún día estudiaremos qué significa partió el pan y les dio. No sabe lo que yo me quedé meditando en ello. ¿Qué tan importante será que el Señor parte el pan? Que el Espíritu Santo quiso que quedara registrado un hecho. No nada más se sentó a comer, no, partió el pan y lo dio. Algún día, hermano, el Señor nos dará el entendimiento para saber qué implica que el Señor parta el pan a la mesa con sus discípulos. Mucha riqueza espiritual, hermano, para verla. Pero bueno, hasta aquí, hermano, hemos revisado cuántos son 6 casos de invitaciones que le dieron al Señor. Y ahí vemos al Señor. Yo me pregunto, hermanos, si como cristianos hubiéramos aceptado todas. Repito, nuestra vida social está llena de muchos prejuicios, y en ellos nos encerramos en una burbuja y pareciera que no nos juntamos con nadie porque somos demasiado santos. Y no podemos sentarnos. Es más, hermano, yo no quiero ni decir, pero por ahí yo he llegado a escuchar que dicen algunos: yo no me voy a sentar en la mesa con los demonios, citando la referencia que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando aquellos que parten el pan, bueno, lo ofrecen a los demonios, y dicen muchos: yo no me voy a sentar a la mesa. ¿Será así? ¿O será que podemos aprender algo del Señor? Yo creo, hermano, que hay mucho que aprender, por cuanto quedó registrado todas las invitaciones a las cuales el Señor asistió. Ahí es donde nosotros hoy podemos aprender. Algo que debo de resaltar, hermano, antes de continuar. La Escritura dice que el Señor no pecó, ¿verdad? Que el Señor nunca cometió pecado. Por lo tanto, debemos de concluir que ninguna de las invitaciones a las cuales Él asistió cometió pecado. Con esto tenemos que empezar a darle forma a cómo lo vamos a manejar nosotros. Es decir, el Señor no se escudó, hermano, en mantener una vida social para cometer el pecado. No lo usó de pretexto, sino que el Señor se mantuvo en santidad y sin embargo se sentó a la mesa del fariseo, del gobernante, del leproso, de Marta y de María. O sea que vemos una gama muy distinta de invitaciones y en las cuales el Señor llegó y se sentó a la mesa. Y vuelvo a insistir, el comer con pecadores no lo hacía amigo de pecadores, porque para que el Señor considerara amigo, dijo: si hacéis lo que yo os mando, entonces seréis mis amigos. Esto, hermano, es lo que yo quisiera que resaltáramos. Pero la actitud religiosa, lamentablemente, hermano, la misma que fue en aquella época, hoy parece que vuelve a resurgir. Yo escucho muchas voces, hermano, que condenan y acusan a aquellos que llegan a sentarse a la mesa con algún incrédulo. No se diga, hermano, si es una comida de fin de año, que lo invitaron a uno: oh, gran pecador, porque se sentó en la mesa. Cena de Navidad, lo mismo. ¿Cómo es que si el Señor ya nos sacó de todo ello, cómo? Voces que condenan porque invitaron a uno a un cumpleaños y uno fue, que invitaron a la boda y uno estuvo ahí presente. Y yo me pregunto, ¿será esta verdaderamente la actitud que la Escritura nos dice que mantengamos? ¿O tal vez hay algo que hoy podamos rescatar y poder traer a nuestras vidas para llevar una vida espiritual mucho más enriquecida? Pedro, hermano, en el libro de Gálatas nos da un buen ejemplo de las formas en las que muchas veces inconscientemente queremos manejar nosotros nuestra vida social. Capítulo 2 de Gálatas. Y con este ejemplo, hermano, tratar de ir balanceando un poco lo que sucede. El apóstol Pablo, hermano, está hablando aquí y dice en el versículo 11, estoy en Gálatas 2:11: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar.
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba. ¿Por qué, hermano? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Por miedo a las críticas o por miedo al que dirán, se empezó a apartar. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, hermano, es muy profundo esto. Pablo le dijo a Pedro: no andas rectamente conforme a ¿qué? A la verdad del evangelio. Significa que hay una verdad del evangelio que estamos pasando por alto y no la estamos considerando cuando se trata de asistir o de tener trato o de sentarnos a la mesa con un incrédulo. Y le dijo Pablo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, déjeme parafrasearlo de esta manera. Si tú como cristiano vives como incrédulo, ¿por qué te espantas tanto? Pareciera que el apóstol Pablo aquí está confrontando a Pedro por la manera como él, nos dice la escritura, antes se llegaba y se sentaba con un gentil, ahora ya no, y en esa simulación cayeron otros. ¿Qué es lo que nosotros queremos rescatar hoy en esta tarde? Bueno, aclaro, hermano, la línea fronteriza entre no tener comunión con las tinieblas y entre ser luz a ellos es muy delgadita. Y yo sé, hermano, que algunos pueden tomar este tipo de enseñanzas y decir: bueno, pues ya escucharon, si me invitan a la disco, pues voy a ir con mis amigos, porque pues tenemos que ser luz allá. No, no nos equivoquemos. No tomemos esto de pretexto y usted diga: hermano, me invitaron a La Onda. Para los que nos escuchen en algún otro lugar, La Onda es un antro aquí en San Luis. Bueno, ya me dijeron que ya no existe, pero de una manera, hermano, coloquial, ahora se llama El Volcán. Bueno, no lo tomemos de pretexto para decir: hermano, pues me invitaron al bailongo, y ahí usted encuentra al hermano o a la hermana, tristemente, en el bailable. No, no, vamos a rescatar la verdad del evangelio que dijo Pablo a Pedro. Y le dice: ya no andas conforme a la verdad del evangelio. ¿Cuál es esa verdad del evangelio? Le quiero regresar al texto inicial, hermano. Vaya al texto con el que abrimos y vamos a descubrir con la escritura una verdad contenida en el evangelio que estamos pasando por alto. Vaya a Mateo 11 y vea el verso 19. Y nuevamente escuchemos a nuestro maestro abrirnos los ojos del entendimiento. Los que lo acusaban decían: he aquí un hombre comilón, bebedor de vino y amigo de pecadores. Leo, hermano: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero el texto termina con una frase que es sorprendente: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Qué palabra, hermano? ¿Qué palabra? Entonces el Señor dice: mira, me acusan de que como con pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Yo en mis notas puse: ¿la sabiduría tiene hijos? Hermano, no sabe todo lo que estuve buscando. ¿Qué significa la sabiduría es justificada por los hijos? Y no encontré mucho, pero encontré un texto que me abrió el entendimiento. Algunas versiones, hermano, como la Nueva Traducción de la Biblia, dice: pero la sabiduría es justificada por los resultados. Esto me abrió todo el entendimiento. Esto me hizo comprender lo que el Señor dijo: a mí me acusan de sentarme con un pecador a comer, pero mi sabiduría, por el cual lo hago, se justifica por el resultado de haber asistido a esa comida. Esto ya me cambió el entendimiento. Entonces, si a mí me invitan al bailongo y yo voy, ahí no fue sabiduría, ahí fue necedad. Pero si me invitan a un evento, hermano,
y yo pido la dirección de Dios y asisto, pero vamos a ver qué es lo que hacía el Señor, entonces vamos a darnos cuenta que hemos dejado pasar muchas oportunidades en nuestra vida y en nuestro celo religioso nos hemos encerrado y hemos perdido la oportunidad de brillar. Cuando yo entendí, hermano, que la sabiduría se justifica por los resultados, cambia completamente todo, porque significa que cada invitación que aceptó el Señor era una estrategia evangelística. Cada invitación a la que Él fue era resultado de una estrategia evangelística. Así que lo voy a poner así. Por cuestión de tiempo no vamos a ir allá, pero en el Evangelio de Juan, el Señor deja muy claro y dice: porque yo nada hago sin que mi Padre me diga, ¿verdad? Y lo que hablo y lo que digo y lo que hago y lo que digo es lo que mi Padre me ha dado que haga. Entonces significa que si el Señor fue allá, es lo que el Padre le dio. Entonces esto, hermano, nos deja ver que había propósitos. El Señor no fue nada más porque es un compromiso y tengo que ir. Había un propósito por el cual sentarse en la mesa del fariseo, del gobernante, del leproso, de Marta, de María. Hay propósitos, porque dice: la sabiduría se justifica por el resultado. Entendiendo esto, hermano, vaya ahí en Mateo, hermano, y vaya al capítulo 9 y sorprendámonos, hermano, con la escritura y glorifiquemos al Dios del cielo. Capítulo 9, hermano. Esa frase de la sabiduría es justificada por sus hijos lo cambia todo. Y ahora vea Mateo 9 y vamos a ver, hermano, a partir del versículo 9. El traductor de la Biblia subtituló la porción llamamiento de Mateo. ¿Quién era Mateo, hermano? El autor del Evangelio, pero ¿quién era? Publicano. ¿Y qué es un publicano? Recaudador de impuestos, ¿verdad? Por cierto, ahorita hay época de preparar impuestos. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, estando Jesús sentado a la mesa, he aquí, por favor subraya, hermano, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron junto a la mesa con Jesús. Qué sorprendente, qué sorprendente hecho. Le quiero preguntar, ¿qué posibilidad había que esos pecadores escucharan la palabra de Dios? Ellos no van a la iglesia, ellos no van a la sinagoga, ellos no asisten a escuchar palabra. Entonces, una estrategia: ellos no vienen, pero yo voy a ellos. Mateo lo recibe en su casa. ¿Y quiénes son los amigos del publicano? Pues otros publicanos. Pues el publicano no está rodeado de santos, está rodeado de otros pecadores. Entonces se trajo al sope mordido, al greñas, al que usted quiera, hermano, puro pecador. Yo en mis notas puse: haga de cuenta, hermano, que la crema innata de los pecadores de la ciudad le llegaron ahí, porque son los amigos del publicano, sentados a la mesa con el Hijo de Dios. Esto es muy, muy profundo, hermano. El Hijo de Dios dejó su gloria para venir y sentarse con un pecador. Ahora, déjeme decirle algo, hermano. A mí me sorprende el término pecadores, porque todos somos pecadores. ¿Por qué la Escritura dice: y vinieron otros pecadores, como si los demás no lo fuéramos? Parece que hay una distinción de más pecadores, más bien, porque todos somos pecadores, pero el término "y vinieron los pecadores" suena que estos estaban peor. Es como si el Señor se sentara a la mesa con el Chapo Guzmán y con el Mocha Orejas. ¿Qué posibilidad, hermano, hay que ellos reciban la palabra? Dios se acercó, caminó nuestros caminos, entró en nuestras casas y se sentó en nuestra mesa.
Ese es el Dios al que servimos. Pero el cristiano, no, hombre, ¿qué me voy a ir a sentar yo? Pues un puro pecador, hermano. ¿Yo qué hago en la mesa de ellos? Sí, para la comida estamos buenos, pero... Entonces se entiende por qué el Señor dijo: la sabiduría se justifica por los resultados. Porque alguien le tiene que dar este mensaje al pecador. ¿Qué yo quisiera, hermano? Haber visto esa comida y haberles visto la carita a los pecadores. ¿Qué tipo de gente se sentó a la mesa ahí con el Señor? Y el Señor comiendo junto con ellos, con sus discípulos. Esto es mucha gracia del cielo. El Hijo de Dios sentado a la mesa, pero el cristiano, no, hombre, no me vayan a confundir con ellos. Y se nos están yendo las oportunidades para decirle a alguien: Jesús te ama. Que cuando alguien me invita a comer, y entiendas, hermano, no es a la disco, es a un evento, la familia. Todos tenemos familia que no es cristiana. Todos tenemos amigos que no son cristianos. No me vayan a contagiar. Estamos como Pedro. Pero el Señor aquí lo estamos viendo. Ahora le muestro un texto, hermano, que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a regresar a un último caso. Libro de Romanos. Y con esto nos vamos al final. Romanos 10. Y mire con qué claridad el apóstol Pablo anuncia. Y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo es que esa gente puede invocar al Señor si ellos no creen en el Señor? ¿Y cómo creerán? Estoy en Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo pueden creer en el Señor si nunca han creído en Él? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esa gente no viene a la iglesia. Esa gente, hermano, no asisten a una reunión de oración. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, tenemos tantas oportunidades de dar a conocer al Señor, pero estamos llenos de prejuicios. Estamos llenos, no sé, hermano, de religiosidad. Y probablemente hemos dejado la oportunidad de sentar. ¿Sabe cuál es la posibilidad? Que aquellos pecadores, porque nosotros también somos, pero que alguien más, hermano, reciba el mensaje, le cerramos la oportunidad cuando yo digo: no, hermano, no, yo no voy. ¿Y sabe por qué? Por miedo al hermano que me va a criticar, por el que va a decir: mira, el hermano sentado en la mesa con los pecadores. Le voy a decir algo, hermano. Cuando preparaba mis notas ya no me quise desviar hacia allá, pero lo quiero mencionar. El escándalo que representaría el mismo hecho hoy en día, cuando el Señor se sentó a la mesa de aquel hombre y dice que vino una mujer que era pecadora y, comenzando a llorar, enjuagaba los pies del Señor y con sus cabellos los secaba. ¿Y qué dijo aquel hombre? Si fuera profeta. Hermano, ¿qué hubiera pasado? Déjeme traspolarlo al día de hoy. Estamos a lo mejor en una reunión y llega una mujer, pues lo tengo que decir así, de la vida alegre, y que empezara a tener atenciones con el pastor. No, hombre, hermano, ahí lo acaban al pastor. Miren qué atenta está. Dice la hermana, capaz que es marchante, ¿verdad? Cliente. Hermano, el mismo hecho, hermano, sería un escándalo al día de hoy si se hubiera dado. Pero el Señor la dejó. El Señor la dejó y aquella mujer derramó su alma. Pero yo me cierro ante el pecador. Yo me encubro y no dejo ni siquiera que me toquen. Y hoy es bueno que revisemos que el Hijo de Dios dejó su gloria, bajó, anduvo nuestros caminos, se metió a nuestras casas y se sentó a nuestra mesa y comió
con aquellos. Y quiero cerrar en esta tarde, hermano, con un ejemplo, porque cuando lo revisé, yo lloré en mi escritorio y dije, esto es muy grande. La frase, la sabiduría es justificada por los hijos, tiene un lugar muy importante, hermano, en toda esta historia. Ser sabios para que hayan resultados. Y termino, hermano, en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y con esto oraremos esta tarde. Lucas 19. Y vuelvo a insistir, hermano, hubiera sido el título de la enseñanza. La sabiduría es justificada por sus hijos. Este sí era el tema, pero no lo quise titular así porque a veces el título, hasta que uno lo entiende, puede comprenderse, si no. Pero mira, hermano, este es un ejemplo de que la sabiduría es justificada por los hijos. Habiendo Jesús entrado en Jericó, estoy en Lucas 19:1, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, o sea, este era el jefe del jefe de Mateo, dice la hermana. Bueno, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar el Señor por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí está siempre, hermano, la crítica. Ahí está siempre el comentario que trataban de desacreditar al Señor. Pero entonces, estoy en el 8, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Respuesta del Señor, hermano: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué iba el Señor a comer con pecadores? Porque la sabiduría se justifica por el resultado. Este es un hijo de la sabiduría. Zaqueo es un hijo de la sabiduría. Él puede levantarse en esta generación y decir: si el Hijo del Hombre no hubiera entrado a la casa de un pecador, no hubiera encontrado la salvación. Pero gracias a que el Hijo del Hombre se despojó, hermano, del prejuicio, pudo entrar a la casa del jefe de los publicanos. Y dijo el Señor: hoy llegó la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el texto que sigue encierra todo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el cristiano, no, el cristiano solo queremos movernos con puros profetas y apóstoles. ¿Y quién va a entrar a la casa del publicano? ¿Quién le va a llevar el mensaje al que no conoce? Tenemos mucha familia, tenemos muchos conocidos que necesitan el mensaje. Y se necesita que hayan cristianos con corazón y seamos luz. No vayamos a pecar, pero sí a alumbrar y hacer luz a las naciones. Cierre sus ojos. Padre Santo, le queremos dar gracias esta tarde por su palabra. Su palabra es verdad. Por algún motivo quedaron registradas las invitaciones. Y el Hijo del Hombre entró, Señor.
Muchas casas eran impropias, Padre, indignas. Muchos hogares eran indignos de tener al Hijo de Dios sentado a la mesa. Pero entró. Muchos de estos hogares, Padre, había pecado. Pero el Hijo del Hombre, Señor, entró y se sentó y comió. Y si Zaqueo se pudiera levantar en esta generación, diría: si el Hijo del Hombre no hubiera entrado a mi casa, nunca hubiera visto la luz. Padre, necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos aprender. Usted es el maestro y queremos aprender de usted. Esta no es una invitación, Señor, al pecado. Esta no es una invitación para darle riendas sueltas, Padre, a una vida social en pecado. Esta es una llamada de atención a no encerrarnos y a ser testimonios vivos en donde nosotros nos movemos. Hay muchos, Padre, que necesitan escuchar, pero ¿cómo oirán, Señor, si nadie les predica? ¿Y cómo creerán, Padre, si jamás han escuchado? Hoy recordamos, Padre, que el Hijo del Hombre vino a recuperar lo que se había perdido. Y aquí están nuestras manos y nuestros pies. Perdone nuestros prejuicios, Señor. En nuestro anhelo de no contaminarnos en el pecado, hemos, Señor, hasta herido y lastimado a otros, a familiares, a seres queridos. Y hoy, Padre, le rogamos que su Espíritu Santo nos hable y nos enseñe, y que a través, Padre, de estos textos usted nos haga hacer luz a las naciones y anunciar, Padre, el Evangelio. Habrán, Padre, quienes nos critiquen, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Y habrán hijos, Padre, que se levanten y digan: alguien vino a mi casa, se sentó a mi mesa, partió el pan y nos habló la palabra. Levante, Padre, levante, Señor, cristianos verdaderos en esta generación, que podamos llevar una vida, Señor, santa, sin contaminarnos, pero siendo luz a todos, Padre. Enséñanos, porque necesitamos aprender. Yo ruego que sea la palabra suya en este día, que este mensaje no se utilice como pretexto para el pecado, sino que se rescate la verdad del Evangelio que dijo Pablo cuando habló con Pedro, y esta verdad, Señor, permanezca. Mis palabras, Padre, perezcan, su palabra permanezca para siempre. Es Shabbat, Señor. Este es el día solemne de cada semana. Es el día apartado desde principios de la creación por usted, Señor. Es el día en el cual nos reunimos con nuestras familias y nos acercamos delante de usted. Y es el día, Padre, en el cual damos la bendición que usted mandó, rogando siempre, Padre, que esta bendición sea una realidad en la vida y en la familia de todos los que estamos aquí, aún aquellos, Padre, que por algún motivo no llegaron. Centro Cristiano, Yevarejeja Yahweh Veishmereja, Yaer Yahweh Panaveleja Vijuneca, Isa Yahweh Panaveleja Beaserleja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y que ponga en ti paz. Beshem Yeshua HaMashiach, en el nombre de Yahshua nuestro Señor, a quien daremos siempre honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice: amén, amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos.